En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así inicia el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal. Mi nombre es Analia Marín y el día de hoy hablaré de Miguel de Cervantes y su aporte en la escritura del Renacimiento. Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo considerado la máxima figura de la literatura española. En 1569 se trasladó a Castilla, donde pasó algunos de sus años jóvenes como ayudante de cámara de un cura. Cervantes se enrola en un regimiento de infantería de la Armada Española, la Infantería de Marina, estacionada en la ciudad italiana de Nápoles. Se quedó en la ciudad hasta 1571, cuando finalmente sirvió en las Fuerzas Armadas a bordo del Marquesa. Durante la batalla de Lepanto, Cervantes fue disparado en el brazo izquierdo, inutilizando su mano, lo que le valió el sobrenombre de El Manco de Lepanto. Continuó sirviendo en el ejército hasta 1575. En ese año fue capturado por unos corsarios argelinos en su camino de vuelta a España y hecho rehén. Fue llevado a Argelia, donde fue esclavizado durante 5 años. Afortunadamente, sus padres consiguieron juntar suficiente dinero para pagar el rescate y consiguieron liberarle. 5 días más tarde, después de un lustro de cautiverio, Cervantes llegó a Denia y volvió a Madrid. Tenía 33 años y había pasado los últimos 10 entre la guerra y la prisión. La situación de su familia, empobrecida y endeudada con el Consejo de las Cruzadas, reflejaba en cierto modo la profunda crisis general del imperio, que se agravaría luego de la derrota de la Armada Invencible en 1588. Al retornar, Cervantes renunció a la carrera militar. Se entusiasmó con la perspectiva de prosperidad de los funcionarios de Indias. Trató de obtener un puesto en América y fracasó. Mientras tanto, fruto de sus relaciones clandestinas con una joven casada, Ana de Villafranca, nació una hija, Isabel, criada por su madre y por el que aparecía como su padre putativo, Alonso Rodríguez. A los 37 años, Cervantes contrajo matrimonio. Su novia, Catalina de Salazar y Palacios, era de una familia de Esquivias, un pueblo campesino de La Mancha. Tenía solo 18 años. No obstante, no parece haber sido una unión signada por el amor. Meses antes, el escritor había acabado su primera obra importante, La Galatea, una novela pastoril al estilo puesto en boga por la Arcadia de Jacopo Sannazaro 80 años atrás. El editor, Blas de Robles, le pagó 1.336 reales por el manuscrito. Esta cifra nada despreciable y la buena acogida y el relativo éxito del libro animaron a Cervantes a dedicarse a escribir comedias. Aunque sabía que mal podía competir él, todavía respetuoso de las normas clásicas, con el nuevo modo de Lope de Vega, dueño absoluto de la escena española. Las dos primeras, La Comedia de la Confusión y Tratado de Constantinopla y Muerte de Selim, escritas hacia 1585 y desaparecidas ambas, obtuvieron relativo éxito en sus representaciones, pero Cervantes fue vencido por el vendaval lopesco, y a pesar de las 20 o 30 obras compuestas en esta etapa, de las que solo conocemos 9 títulos y 2 textos, entre ellos los tratados de Argel y Numancia, alrededor de 1600 había dejado de escribir comedias, actividad que retomaría hasta el final de sus días. En 1605, a principios de año, apareció en Madrid el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su autor era por entonces un hombre enjuto, delgado, de 58 años, tolerante con su turbulenta familia, poco hábil para ganar dinero, pusilánime en tiempos de paz y decidido en los de guerra. La fama fue inmediata, pero los efectos económicos apenas se hicieron notar. Cuando en junio de 1605, toda la familia Cervantes, con el escritor a la cabeza, fue a la cárcel por unas horas a causa de un turbio asunto que solo tangencialmente le tocaba a la familia, Don Quijote y Sancho ya pertenecían al acervo popular. Su autor, mientras tanto, seguía pasando estrecheces. No le ofreció respiro ni siquiera a la vida literaria.
animado por el éxito del Quijote, ingresó en 1609 en la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que también pertenecían Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Era esta costumbre de la época que ofrecía a Cervantes la oportunidad de obtener algún protectorado. Cervantes escribió a un ritmo imparable. Las novelas ejemplares vieron la luz en 1613, El viaje al Parnaso, en verso, en 1614. Ese mismo año lo sorprendió la aparición en Tarragona de una segunda parte espuria del Quijote, escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que se proclamó auténtica continuación de las aventuras del Hidalgo. Así, enfermo y urgido, y mientras preparaba la publicación de las 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, en 1615 acabó la segunda parte del Quijote, que se imprimiría en el curso del mismo año. A principios de 1616 estaba terminando una novela de aventuras en estilo bizantino, Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda. El 19 de abril recibió la extremaunción y al día siguiente redactó la dedicatoria al conde de Lemos, ofrenda que ha sido considerada como exquisita muestra de su genio y conmovedora expresión biográfica. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Unos meses antes de su muerte, ya circulaban traducciones al inglés y al francés del Quijote desde 1612, y puede decirse que Cervantes supo que con su Quijote creaba una forma literaria nueva. Supo también que introduciría el género de la novela corta en castellano con sus novelas ejemplares y sin duda adivinaba los ilimitados alcances de la pareja de personajes que había concebido. Sus contemporáneos, si bien reconocieron la viveza de su ingenio, no vislumbraron la profundidad del descubrimiento del Quijote, fundación misma de la novela moderna. Así, entre el 22 y el 23 de abril de 1616, murió en su casa de Madrid, asistido por su esposa y una de sus sobrinas. Envuelto en su hábito franciscano y con el rostro sin cubrir, fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en la entonces llamada calle de Cantarranas. Algunas de las obras escritas por Miguel de Cervantes son las siguientes: La Galatea, escrita en Alcalá de Henares en 1585. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en Madrid, en 1605. Las novelas ejemplares, escritas en Madrid en 1613 y que están compuestas por 12 novelas breves de sesgo amoroso. Aquí aparece el Cervantes más experimental, el que se asoma a distintos géneros y sienta un precedente valioso para algunos que serían desarrollados más adelante. A pesar de su intención de reunir un grupo de historias de tono moralizador, algunas de estas tuvieron que ser levemente modificadas por el autor para evitar la censura. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en Madrid de 1615, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, en Madrid en 1617, y El viaje del Parnaso, en Madrid en 1614. Quisiera concluir este programa con la opinión que el mismo Cervantes hace de su Quijote. Es tan clara la historia de Don Quijote que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen: ahí va Rocinante. Y acertó Cervantes, pues hoy, transcurridos 400 años, su novela sigue siendo leída por todo tipo de gentes en cualquier lugar del mundo. Gracias a Tomás Fernández y Elena Tamaro de Biografías y Vida, la enciclopedia biográfica en línea de donde fue extraída la información expuesta el día de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este fragmento. Espero que lo hayas disfrutado.
Me despido de ti y te recuerdo que Confucio dijo: no importa lo ocupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Hasta pronto.